Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en una obra que es, de verdad, monumental. Teología histórica de William Cunningham. Lo que haremos es un recorrido, una especie de visita guiada por los capítulos del 11 al 20 del primer volumen. Vamos a explorar juntos esas controversias doctrinales que, a lo largo de los siglos, han ido moldeando lo que hoy conocemos como pensamiento cristiano. Y para empezar, quiero que escuchen esta frase, que es potentísima. Cunningham la destaca en su libro. Imaginen la escena. Siglo XIV. Un teólogo llamado Thomas Bradwardine, prácticamente rogándole al Papa que despierte ante una herejía que, según él, se estaba comiendo a la Iglesia. Esta frase es perfecta porque captura el corazón de lo que Cunningham nos cuenta, la lucha constante, atemporal, por las verdades más básicas del cristianismo. Y su libro es una guía magistral para navegar esa batalla. Bueno, ¿cuál va a ser nuestro plan de vuelo para hoy? Es bastante sencillo. Primero, vamos a ver por qué este libro es considerado un clásico. Después, nos lanzamos de cabeza al choque de titanes, Agustín contra Pelagio. De ahí, viajaremos a la Edad Media con los escolásticos y luego seremos testigos del gran redescubrimiento de la gracia durante la Reforma. Y para terminar, veremos por qué todo esto nos importa hoy y cerraremos con una recomendación. Para navegar este terreno tan complejo, se necesita un buen mapa. Y bueno, eso es precisamente lo que Cunningham nos ofrece. Su teología histórica no es solo un libro de historia, para nada. Es más bien una guía, casi un GPS, para entender esos conflictos de ideas, esas luchas espirituales que han definido la doctrina cristiana y nos han traído hasta donde estamos hoy. Y este es el punto clave, el meollo del asunto. Entender estas controversias de hace siglos es vital. Cunningham nos demuestra que no son discusiones pasadas de moda, guardadas en un baúl. No, son las raíces de muchos de los debates que tenemos hoy en día. Conocerlas es como tener una brújula para el presente. Las preguntas sobre quiénes somos, qué es la gracia, cómo somos salvos, no son nuevas, y sus respuestas antiguas todavía nos hablan hoy. Ahora sí, llegamos al corazón de los capítulos que analizamos. El choque en el siglo V entre Agustín de Hipona y un monje británico llamado Pelagio. Y ojo, esto no fue una simple discusión académica entre dos intelectuales, fue una batalla por el alma misma del Evangelio. Una pelea que marcó las reglas del juego para hablar de pecado y salvación durante los siguientes 1500 años. A ver, pongamos las cartas sobre la mesa para ver qué tan opuestos eran. Para Agustín, por culpa del pecado de Adán, todos nacemos espiritualmente muertos, con una naturaleza que se inclina al mal. Nuestra voluntad no es libre para buscar a Dios, está encadenada al pecado. Por eso, la salvación depende al 100% de la gracia de Dios. Pelagio, en cambio, decía, no, el ser humano nace neutral, como una pizarra en blanco. El pecado de Adán fue solo un mal ejemplo. Él creía que tenemos total libertad para elegir el bien y obedecer a Dios por nuestra cuenta. Para él, la gracia es una ayuda, sí, pero externa, no es la que nos transforma por dentro. Son dos mundos completamente distintos. Y aquí hay un concepto de Agustín que a menudo se malinterpreta un montón, la gracia irresistible. Cunningham lo aclara muy bien. Esto no significa que Dios arrastre a la gente a la salvación a la fuerza, en contra de lo que quieren. Pensemos en ello más como una cirugía a corazón abierto. La gracia de Dios opera por dentro, renueva nuestra voluntad, sana nuestros deseos, de tal forma que la persona que antes era esclava del pecado, ahora, libremente y con gozo, quiere volverse a Dios. No es coacción, es recreación. Entonces, ¿de qué se estaba discutiendo exactamente? Pues de los temas más grandes que existen. El pecado original, el libre albedrío, la naturaleza de la gracia, la predestinación. Cada uno de estos puntos es un pilar, y la postura que uno tome en cada uno de ellos define por completo la estructura de toda su teología. No son detallitos, son los cimientos del edificio. Muy bien, ya vimos la gran batalla inicial. Pero, ¿qué pasó después? ¿Se acabó la discusión? Para nada. Ahora nos movemos a la Edad Media, a la era de los escolásticos. Un periodo súper complejo en el que la teología se metió en un nuevo laboratorio de análisis, y los resultados, como veremos, fueron de todo tipo. La idea de los escolásticos, en esencia, era aplicar la lógica súper rigurosa de Aristóteles a las verdades de la fe cristiana. Querían sistematizarlo todo. Defender la fe con argumentos racionales, resolver las aparentes contradicciones. La verdad es que era un objetivo bastante noble y muy ambicioso. Pero, y aquí es donde Cunningham pone el dedo en la llaga.
Él argumenta que el gran problema de los escolásticos fue que su método, a menudo, terminó siendo más importante que la fuente misma, la Biblia. En lugar de partir de la Escritura para encontrar la verdad, muchas veces partían de sus categorías filosóficas y trataban de hacer que la Biblia encajara ahí. Y según Cunningham, esto los llevó a debates interminables sobre cosas que la Biblia ni siquiera menciona, perdiendo de vista lo más importante, la revelación de Dios en su palabra. En esta era, la tensión continuó. Tuvimos a gigantes como Tomás de Aquino, que de verdad intentó mantener una base agustiniana, pero Cunningham señala que hasta su teología se vio comprometida por el sistema de sacramentos de la Iglesia. Y al mismo tiempo aparecieron otros como Duns Scoto, que se opusieron a Aquino y básicamente reabrieron la puerta a ideas muy parecidas al pelagianismo, sobre todo en cuanto a la voluntad humana y la gracia. La batalla de ideas nunca paró. Y todo este camino, toda esta tensión acumulada durante siglos, nos lleva a un momento explosivo, la Reforma Protestante del siglo XVI. Cunningham no la presenta como una novedad, sino como una recuperación, un redescubrimiento radical de esas doctrinas de la gracia que Agustín había defendido tantos siglos atrás. Esto es fundamental para entender la perspectiva de Cunningham. Para él, la reforma no fue principalmente sobre política o la autoridad del Papa, aunque eso también estuvo ahí. En su corazón, en su núcleo, fue una batalla teológica contra el semipelagianismo que se había infiltrado por todas partes en la Iglesia romana. Era una lucha por restaurar la verdad bíblica de que la salvación es, de principio a fin, por la gracia de Dios. Y si alguien duda de que esto fue un choque frontal, solo hay que ver la respuesta oficial de Roma en el Concilio de Trento. Miren esto. Los reformadores decían, las obras hechas antes de la justificación son pecado. Y Trento respondía, anatema, maldito sea quien diga eso. Los reformadores, la voluntad humana está muerta para el bien espiritual. Trento, anatema, maldito sea quien diga eso. En cada punto crucial, Trento trazó una línea en la arena, condenando las enseñanzas reformadas y solidificando las ideas semipelagianas. El choque fue directo, total e irreconciliable. Bueno, después de este tremendo viaje por la historia, podríamos preguntarnos, ¿y a nosotros qué? ¿Qué tiene que ver todo esto con nuestra vida hoy? Y es aquí donde el genio de Cunningham de verdad se luce. Él nos muestra por qué saber todo esto es críticamente importante para cualquier creyente en la actualidad. Es una pregunta súper válida. ¿Estamos simplemente sacándole el polvo a reliquias de un museo teológico? La respuesta de Cunningham es un no rotundo. Y la razón es que las ideas de fondo de estas discusiones nunca, pero nunca, desaparecen del todo. Cunningham, de hecho, traza una línea continua. Nos muestra cómo el pelagianismo, aunque fue condenado oficialmente, nunca murió. Simplemente se puso otro disfraz. Sobrevivió como semipelagianismo en la Iglesia medieval. Después, resurgió de forma más radical con los socinianos. Y finalmente, según Cunningham, sus principios centrales encontraron un nuevo hogar, muy popular y duradero, en el sistema arminiano. La idea de fondo es la misma, solo que con ropa diferente en cada época. Entender esto nos da la capacidad de diagnosticar errores de hoy al conocer sus raíces. Por eso es que el valor práctico de este libro es inmenso. No es solo para conocer el pasado, es para entender el presente. En esencia, Cunningham nos da un manual de campo, un juego de herramientas para pensar críticamente sobre los temas de hoy, reconociendo patrones de pensamiento que se han repetido una y otra vez a lo largo de la historia. Y con todo esto en mente, llegamos a nuestra parte final. Después de este recorrido, la recomendación del libro casi que se hace sola, pero vale la pena subrayar por qué es tan esencial. Si lo resumimos, ¿qué nos llevamos de este libro? Primero, una claridad doctrinal impresionante. Desenreda debates que a veces parecen un nudo imposible. Segundo, una profundidad histórica que te conecta con 2000 años de pensamiento cristiano. Y tercero, y quizás lo más importante, una relevancia moderna brutal, que nos prepara para los desafíos y las conversaciones teológicas que tenemos hoy mismo. Por lo tanto, nuestra recomendación final es firme y directa. Si alguien quiere ir más allá de una fe superficial y de verdad entender los cimientos históricos sobre los que se construye todo, esta obra de William Cunningham no es solo útil, es indispensable. Es de verdad un compañero para toda la vida para el estudio teológico serio. Esperamos que este viaje a través de la historia de la gracia les haya parecido esclarecedor y sobre todo que les haya despertado el interés en estas profundas verdades que Cunningham explora. Para más detalles y otros recursos, pueden visitar nuestra página web en www.teologiaparavivir.com.